Ministro, buenas noches, ¿cómo le va? Bien, ¿usted? Le diría tanto tiempo que no nos vemos. Sí, a veces no se dan las cosas, pero, Sí, señor. pero es importante a veces encontrarse. Me permito transmitirle una impresión como primera pregunta, siendo que no es formalmente una pregunta. Percibo que hay mucha gente que está con miedo en Argentina, con preocupación. Sectores económicos, dirigentes políticos, gran parte de la sociedad argentina. ¿Y cuál se supone que es la razón? Sí, hay como, me parece que después del episodio de la FIP y Clarín, independientemente de lo que uno piensa de la ley famosa que vamos a discutir enseguida, hay como una especie de miedo, como que cualquier cosa puede pasar. Bueno, empecemos por decir que, en primer lugar, Clarín no tiene coronita. Vamos a empezar por el principio. Con lo cual, si le corresponde que le hagan una inspección integral, hay que hacer una inspección integral y nadie se va a ofender, ni creo que tenga que intervenir la CIP, ni tenga que estar hablándose de situaciones extraordinarias o preocupantes. Es una empresa importante y si hay que hacer una integral se le hace. En este caso, el propio titular de la FIP dio las explicaciones de que no había sido ordenada por él y por esa razón se levantó la inspección y no se llevó a cabo. No porque no corresponda, sino porque él entendió que no lo tenía que hacer. Ahora, antes de entrar en el tema de Echegaray, esta situación y otras, y por eso lo vuelvo a mi planteo inicial, están generando como un exceso de preocupación. Hay mucha gente que está preocupada. Yo no sé en qué nivel de enfrascamiento puede estar el gobierno, pero ciertamente... El nivel de análisis que tiene que llevar la FIP es un nivel que tiene que tener una tarea importante, un seguimiento importante, un trabajo de inteligencia de entrecruzamiento de información importante, que cada vez debiera ser mucho más cruzado y mucho más sustancioso, como para conocer realmente el estado patrimonial y los movimientos patrimoniales y llegar a un momento en donde uno tenga que llegar a un determinado lugar, no porque alguien lo denuncie, sino porque la FIP entienda que hay razones que muestran que el desequilibrio patrimonial o el nivel de desarrollo de la actividad o el entrecruzamiento de los movimientos de fondo o cosas por el estilo motivan que el Poder Administrador tenga que revisar sus cuentas. No tiene por qué cambiar esa situación. No, está bien, pero yo no me refería a la situación. Pero entonces no veo por qué tiene que preocuparse alguien. Yo le transmito la sensación que percibo. Pero volvemos a lo mismo, la realidad de lo sucedido con Clarín es algo que debiera suceder con naturalidad. Si hay que hacer una integral en Clarín que no tiene coronita, hay que hacerla. Bueno, en este caso, el titular de la FIP dice, yo no la ordené y por esa razón la levanto y dio las explicaciones a los directivos de Clarín. Me pareció saludablemente. Ese no era el sentido de mi pregunta, pero no importa. En cualquier caso, usted habló en ese caso, creo que fue el mismo jueves pasado, el viernes, de alguna suerte de conspiración para perjudicar a la presidencia. No, yo no sé si es esto. Yo lo que digo es... Lo dijo usted, no sí, pero lo que quiero decir es, cuando uno plantea este tipo de temas, y no es una decisión del titular de la FIP, y por esa misma razón él habla con los titulares o los responsables de la empresa y le dice, mire, yo no di esta instrucción y por eso voy a retirar esa inspección y vuelvo a insistir, Clarín no tiene coronita, si le hubiese tocado tendría que bancársela, que haya una inspección de esa característica. Si da esa explicación, uno también tiene que pensar en esto, es decir, ¿quién se beneficia de eso? ¿Por qué se supone que es tan estúpido el Poder Administrador en este caso en dando una discusión tan importante con el monopolio Clarín respecto de una ley donde ellos tienen todo el derecho de defender, bueno, no pueden defender ninguna de las dos, por la 2285, la actual ley de radiodifusión tampoco les permitiría hacer lo que están haciendo, tener 100 y pico de canales con cablevisión y 100 y pico de canales con multicanal, no lo pueden hacer, la actual ley se lo impide, no podrían estar haciendo lo que están haciendo, ninguna de las dos leyes le iría bien, dando una discusión pública de semejante característica, creo que no la vio nunca la Argentina en estas condiciones, e ir a hacer un hecho de esta característica. ¿Cuál es el beneficio? ¿Quién es el que se beneficia de eso? ¿La tapa que sacaron al día siguiente? A nosotros nos da ventaja ninguna, porque si hubiese dado ventaja, o si hubiese una razón de ir a tener que hacer una inspección porque hubiera que hacerla, se hubiera hecho y no sería, y si es tapa que lo sea. Uno tiene que en esas decisiones, cuando toma decisiones en el manejo de la cosa pública, tiene que saber bancarse lo que suceda. Ahora, si no sucedió, inclusive vuelvo a insistir, la titular de la FIP dio las explicaciones pertinentes, ¿cuál es el beneficio? Tengo que pensar que puede haber otras acciones, entonces, que no las conozco, infiero, supongo, el olfato me dice que puede haber alguna otra cosa. Si la FIP no fue, si Echegaray dice, bien, nosotros nos mandamos a los 200 inspectores de Clarín, ¿quién fue entonces?
No, pues, si supiera quién es, ya está preso. No tengo forma de saberlo, pero vuelvo a insistir. A nosotros beneficio no nos reporta. Y en una discusión pública que la queremos dar y que tenemos la vocación de que se dé, no nos da ningún tipo de beneficio. Usted habló inclusive el viernes pasado de alguien que habría pagado para semejante operativo. Pero es que yo no encuentro otra razón que a mí me indique, porque el beneficio al gobierno no lo reporta en una discusión pública como la que se está dando contra convengamos en que el gobierno monopolio. Ha hecho bastantes cosas irracionales últimamente en unas cuantas materias. Sí, corre por su cuenta. Sí, obvio. Puede ser en cualquier caso una irracionalidad más. Y yo iba a este punto porque este episodio, sea como fuere, sea porque fue el gobierno que quiso intimidar un medio de comunicación, sea porque alguien alquiló a la AFIP para hacer no sé qué clase operativo, la Argentina empieza a dar miedo, ministro. Por eso yo le planteaba el tema del miedo. Pero en la Argentina hay un miedo, debe decir a qué. En la Argentina hay miedo, en muchos sectores de la sociedad argentina, probablemente no en todos, a una cierta radicalización del gobierno, ¿no es cierto? Que se ve marcada en algunos puntos, ¿no? No entiendo en dónde está la radicalización. La verdad no la comprendo. ¿Cuál es la radicalización? Vuelvo a insistir, lo que ha sucedido está a la vista, no hay que ahondar mucho. ¿Quién tiene miedo? El que tiene una empresa, ¿qué le puede pasar? Que le caiga una integral por alguna razón, y la integral va a caer porque haya una razón determinada que lo muestre, que exhiba, que la AFIP tenga que llevar a la práctica. Las integrales no nacen por la venganza de algún gobierno, de algún político, de algún interesado, no nace por eso, nace por una razón más que elemental respecto de los movimientos patrimoniales. La AFIP está para recaudar impuestos y va a seguir haciendo lo que tenga que hacer en tal sentido. Aníbal, ¿por qué esta obsesión del gobierno con los medios? Mira que yo he convivido, digamos, de Alfonsín para acá con todos los gobiernos y ha habido siempre algún inconveniente, pero yo nunca vi una obsesión semejante por el tema de la prensa como de Néstor Kirchner para acá. Yo no lo siento así, que estemos en este momento, no sé qué ha sucedido en otros casos, pero a mí que me toca en este momento ser el responsable, porque medios depende de nosotros, de una actividad de esa característica, todo lo contrario, creo que estamos trabajando y por supuesto todo lo que yo hago no lo hago solamente porque tenga voluntad, sino además porque hay un beneplácito por parte de la Presidenta de la Nación de hablar con todos aquellos que fuera necesario y explayarse y tratar de acordar, de crecer, de trabajar en conjunto. Yo no siento que hayamos hecho absolutamente nada que conspire o que lleve las cosas a ese punto. No voy a hacerme cargo, si bien pertenezco al gobierno y participo de lo que ha sucedido, y nunca me he negado a hablar con nadie, nunca me he callado nada con nadie, y cada vez que he tenido que decir lo que he tenido que decir lo he dicho. No, porque hay una impresión general respecto de que el gobierno considera al campo y a los medios como enemigos. Bueno, pero yo no. Yo cuando tengo que levantar el teléfono... Bueno, pero usted trabaja en este gobierno. Yo en todo caso lamento informarle que usted es el jefe de gabinete de este gobierno, lamento no de otro. informarle que el artículo 100 de la Constitución dice que yo soy el responsable de la Administración General del país. Entonces, si soy el responsable de la Administración General del país, tengo derecho a contar lo que estoy contando. Antes era un ministro más y tenía la responsabilidad que me correspondía por el ministerio. Hoy tengo la responsabilidad, artículo 100, inciso 1, de la Administración General del país. Ergo, me hago responsable de lo que me toca, y yo creo que en este momento, y vuelvo a insistir, yo no podría hacer nada que no fuera autorizado por la Presidenta, estamos trabajando para que las cosas sean exactamente todo lo contrario de lo que me preguntan. ¿Por qué esta obsesión particular con Clarín? Porque yo recuerdo que hasta hace poco tiempo eran amigos. Yo no tengo ninguna obsesión con Clarín. Pero ministro, bueno, qué sé yo, usted no, entonces no sé, el resto del gobierno. Pero ¿cuál es la obsesión de Clarín? Si lo que estamos discutiendo es una ley que a ellos no les molesta. Les molesta, tienen derecho a defenderlo, si yo no estoy quitándoles el derecho que tienen de defenderlo. Es un monopolio que tiene un montón de situaciones que no están ni acorde a la 22.285, actual ley de radiodifusión, ni acorde a la nueva ley. Es decir, no, ninguna de las dos leyes le va. Yo no dejo de verlo, de percibirlo. Ahora, que yo tenga motivaciones contra Clarín, no tengo ninguna motivación. ¿Por qué tengo? No me satisface el diario. Yo leo Clarín hace 30 años, o más, 40 años. Es el diario que leí siempre. Y leía La Nación cuando no me daban las manos para abrirlo. Tengo posiciones muy tomadas respecto al diario que estoy leyendo. El diario de los últimos tiempos es imposible. Es decir, desde que arranca el diario hasta los chistes, todo en contra del gobierno. Todos en contra del gobierno. Entonces, hay una posición política que me parecería hasta saludable y valiente si el diario o si el monopolio dijera, como dice el New York Times en algún momento, señores, yo voy a trabajar para este señor, para que llegue a la presidencia o cosas por el estilo, adopta una posición política, o como hacía La Nación antes de 1909, que tenía una posición política partidaria hasta la muerte de Emilio Mitre, donde ellos toman la decisión de ser el tribunal de doctrinas, como dicen actualmente, y con la cara descubierta jugaban para una determinada posición
posición política. Me parecería más saludable. Yo me siento incómodo leyendo ese diario, le diría, la mayoría de los días lo ojeo así nomás y lo suelto porque la verdad que es imposible leerlo. Todo es un periódico, igual que el canal de noticias. Hoy hay una denuncia que es hasta graciosa que me han presentado 40 veces, epígrafes, Aníbal Fernández denunciado, esto muere en la nada, pero sin embargo 40 epígrafes son 40 epígrafes, y el diario le dedica una nota entera, qué sé yo, una denuncia que es sin sentido de las tantas que se presentan en este país. Y bueno, ¿qué quiere que le diga? Que no lo miro, eso lo miro. Bueno, ahora, estamos discutiendo de algo que nos importa a los argentinos. Ajá. Me parece que ellos están defendiendo un negocio y nosotros estamos defendiendo una propuesta que democratice los medios, una visión distinta. ¿Qué quiere decir democratizar los medios? Es que todos tengamos más o menos la misma posibilidad y no sea un monopolio que nos diga lo que tenemos que pensar. Esto es lo que siento. Creo que estamos discutiendo esa posibilidad, de que todos puedan participar, que ese negocio sea un negocio amplio, que haya competencia, que haya posibilidades de ver de distintas formas una realidad que a nosotros nos interesa ver. Bueno, a ver, ayer lo que usted llama monopolio le han hecho un favor fantástico, porque yo he acá planteado esta idea, y la presidenta inclusive ayer yo he coincidido con esa idea de que las telefónicas y los cables compitan, viejo, como en toda parte del mundo, y si hay una desventaja para los cableros en comparación con las telefónicas, que la ley lo regule de alguna manera para no destruir compañías del interior, cosa por el estilo, me parece muy razonable. Pero ciertamente lo que viene en el mundo, es decir, el tema cable versus teléfono, es una discusión muy vieja, digamos. En el mundo pero que nadie lo detiene. Entonces, finalmente ayer la Presidenta de la República, con argumentos muy razonables, como diciendo, bueno, finalmente en la tecnología de la fibra óptica es lo que viene, pero bueno, no importa, voy a sacar las telefónicas. No, pero hay que mirarlo con le hizo un favor, en todo caso le han hecho a ustedes un favor a Clarín fantástico. No, no le hicimos ningún favor. No. Hay que hacer un análisis un poquitito más con perspectiva, es como la jugada del ajedrez, ¿no? Un movimiento de una pieza sola normalmente se la comen. Lo que estamos viendo nosotros en este caso es que esta discusión se había centrado como si fuese un negocio, con toda la mugre que puede haber alrededor del negocio, del business mal larreado, entre el gobierno y una telefónica que no existió jamás. Entonces, ¿qué sentido tiene que demos esa discusión? Si además el triple play, como pasó con tanta tecnología que ha existido en este mundo y que se viene y no la puede parar ni Dios, va a venir y se va a hacer. Entonces, o la high definition, o tantas cosas que han pasado. Entonces, si esta es la discusión de hoy, saquémoslo, por lo transformaron en un ícono, saquémoslo. Acá no hay ningún negocio, déjenlo a un costado. Hablemos de lo que tenemos que hablar. Para mí, ministro, la verdad, es que lo sacaron para conseguir los votos de Macaluce, de Lozano y de cuatro más. Es muy simple, es muy simplista eso. Somos un poquito más inteligentes que eso. La realidad es que no tiene sentido dar una discusión que se viene igual a cortísimo plazo, va a tener que darse en algún momento, el Congreso va a tener que debatirlo porque no lo puede frenar. Nadie tapa el sol con las manos. Mire, es mi única coincidencia con la presidenta en mucho tiempo. La de ayer, ¿no es cierto? Pero la verdad es que lo sacaron, digamos. Y ciertamente la impresión que tenemos todos es que lo sacaron para conseguir 10 votos que le faltaban. No. Eso es lo que dice Clarín. Le cuento que hace una hora. Yo lo escuché a Macaluce hace 10 minutos y ahora voto hace una hora. Bueno, es la visión de Macaluce. Bueno, sería que no tenga derecho Macaluce a expresarse. Bueno, sería que no se puede expresar. Le aclaro que Macaluce creo que no hablé nunca, que no lo conozco, no tengo trato personal con él, pero lo que tiene derecho a expresarse. Si él siente que ese era un impedimento para que él pudiera avanzar en este proyecto. Y el impedimento fue quitado porque precisamente está exhibido como un tema que no es bueno en esta discusión que estamos dando, pongámoslo a un costado y no temamos porque después va a haber que darlo esa discusión. En algún momento se va a tener que dar, no tenga ninguna duda, no lo puede parar nadie, la tecnología no se detiene. Como no se detuvo en Estados Unidos con el high definition, usted sabe el apagón que en algún momento significó cuando se hizo el clic, y sin embargo mucha gente que se resistía no sé qué cosa, hoy está todo instalado, funciona, no pasa nada y no se va a detener. Y estoy convencido que está hecho y que se va a hacer y que no se va a detener y que la realidad nos muestra que a veces hay que ser inteligente. Este es el camino que estamos eligiendo nosotros para hacer una ley que nos comprenda a todos. Hay cosas que pueden significar una duda. Esta es una duda, quitémosla. Si no es la discusión de hoy, la otra se va a dar en algún momento. No tengo ninguna duda. Bueno, hay una montaña de expresiones que plantea el ministro que la ley finalmente es una ley mordaza en algún sentido y que va a complicar mucho la vida cotidiana de los medios. ¿Por qué? Que se mete con los contenidos, que hay desde el defensor del público hasta yo que sé cuántos procedimientos para
para inscribir una productora. No se mete con el digamos. contenido. Lo que está haciendo lo que está haciendo es lo que hace la mayoría de los países. Si usted transporta, no hace contenido. Y si usted hace contenido, no transporta. Eso me parece muy bien. Lo que está haciendo es una diferenciación, que no es literalmente así, porque nadie, en definitiva, puede transportar si no tiene un canal de cable cabecera. Sí, Entonces, claro. en definitiva, algo de contenido va a estar teniendo. Por supuesto. Pero en definitiva, lo que estamos tratando de hacer es una norma, que es la primera norma anotada después del Código Civil, la Presidenta lo ha marcado con bastante claridad, y que ha permitido que se sepa de dónde está viniendo y por qué se busca eso. Ahora, veamos cómo estamos comprendidos hoy. Si nosotros lleváramos a la práctica, levantando la intervención y poniendo al CONFER a funcionar como tiene que funcionar, tiene 3 representantes, uno por la Secretaría de Información Pública, uno por radio, otro por televisión, y uno por el Comando en Jefe del Ejército, uno por el Comando en Jefe de la Armada y otro por el Comando en Jefe de la Fuerza Aérea. Y uno de los asesores es la Secretaría de Inteligencia del Estado. Bueno, ¿cómo está comprendida hoy la formación? 2 miembros del Ejecutivo, 3 del Legislativo, de las minorías, las 3 minorías, primera, segunda, tercera minoría, y 2 miembros por el Consejo Federal, de lo cual uno es un académico. Bueno, a ver, pregunta central. ¿Por qué razón, después de 6 años de administración Kirchner en la Argentina, o 6 años y pico, les agarró el apuro con esta cuestión del monopolio justo ahora? ¿Y por qué ahora no? No, le pregunto, ¿por qué ahora? Bueno, pero ahora es en algún momento, planteémoslo de esa manera. Es una pregunta que no tiene respuesta. ¿Del monopolio o de lo que yo escuché decir, que es una cosa muy cómica, que son los monopolios? Porque ya hemos inventado varios monopolios, ¿vio? Porque se habla de los monopolios, usted no, pero se habla de los monopolios. Bueno, ¿por qué este apuro ahora? Pero no es un apuro, es un proyecto que tiene unos cuantos meses, hizo 80 foros, y de la ley primigenia se hicieron 134 modificaciones, sin contar las que se hicieron a partir de las audiencias públicas. 134 modificaciones, hay un proyecto que caminó, que se discutió con toda la gente que ha podido participar y que tiene que tratarse, y no hay caducidad de mandatos. Los que están hoy, los legisladores que están hoy tienen mandato hasta el 10 de diciembre, y hay razones más que suficientes para llevar a la práctica un proyecto que el Ejecutivo, ¿por qué no? Bueno, porque suena, digamos, Sí, bueno, pero toda la vida se va a poner, toda la vida se va a poder decir que esto suena de tal manera. Nunca va a haber leyes en esta vida siempre habrá una razón para explicar por qué no tiene que convengamos en que siendo una ley tan importante, digamos, era aún más importante con el tema de las telefónicas adentro. Convengamos en una ley que requería de un consenso. ¿Y 80 foros le parece que no son pero yo no voté los foros, ministro. Yo no voté el foro mapuche, perdóname. Son 80 foros. Yo no voté eso. La verdad que yo fui y voté diputados, ¿no es cierto? 80 foros. Bueno, pero si votó diputados, los foros han sido... Los diputados tienen mandato hasta el 10 de diciembre, están votando. Muy bien. Permítame que los foros me resultan pseudo-democráticos, digamos. Yo no voté, la gente no votó ningún foro. Sí, la gente yo votó cuando participa la gente lo respeto siempre. A mí cuando hay participación, me preocupa cuando no hay participación. Bueno, a mí le cuento cuando que... hay participación me interesa siempre. Le cuento que la opinión pública argentina, la gente, los ciudadanos votaron diputados y senadores. Bueno, esos diputados son los que están trabajando en este momento en la comisión para tratar de sacar. La pregunta era si no le parece una ley tan importante, tal vez requería de un consenso un poco más amplio, digamos. Y bueno, ¿no? Pero el consenso se va a dar, si no hay consenso no se va a poder votar. Porque precisamente nuestra Constitución, entre los artículos 77 y 84, dice cómo se forman las leyes. ¿Qué ocurriría si el próximo Parlamento resuelve anular la ley? No, yo no hago conjeturas de eso, no. Nosotros estamos trabajando sobre un proyecto que se tiene que sacar dictamen si pudiera sacarse hoy y tratarse. Después que se trate le contesto esa pregunta. Por lo pronto sacar conjeturas de ese tipo de cosas no me interesa. ¿Por qué pidió la renuncia de Cobos? Yo no le pedí la renuncia a Cobos, lo que dije... Bueno, ministro, yo agarro los diarios, tomo sus declaraciones y le formulo una pregunta sobre la base de lo que dijo. Si no, lo que usted plantea es mayéutica socrática. Dijo que usted me induce a contestar lo que usted quiere. No, usted dijo que tenía que renunciar. No, yo no dije eso. Yo dije que una actitud como la del vicepresidente obliga a dar un paso al costado. Yo no dije que renunciara. Bueno, paso al costado. Entonces le reformulo la pregunta. ¿Por qué pidió que el vicepresidente diera un paso al costado? Ergo que renuncie. No, ergo que renuncie, no es lo mismo. O que revisara su conducta. No es saludable su conducta. No está bien. En ningún país del mundo sucede semejante cosa, que el vicepresidente enfrente la propuesta política que él dijo
cuando acompañó a la presidenta de la Nación. Bueno, Cuando se estaba cerrando la campaña, se hizo un acto en Vicente López, donde el grupo de radicales que acompañaban que acompañarían a la presidenta en la campaña, Cobos les dijo en ese acto en Vicente López que no había razones por la cual el Frente para la Victoria lo invitara que no sea formar parte de un proyecto político, porque el Frente para la Victoria ganaba solo sin necesidad de ellos. Lo dijo Cobos, no lo dije yo esto. Entonces se supone que se sumaba porque la propuesta política era lo suficientemente importante. Pero no ha habido ninguna otra cosa que no sea la de enfrentarse consuetudinariamente a la presidenta con todas las cosas que se ha podido, formando listas propias, armando estructuras propias, generando complicaciones con propia legislación, porque la 125, yo estaba con la presidenta como estoy con usted ahora, cuando ella por teléfono le explicaba las razones y a dónde estaba yendo con Cobos, y Cobos no le dijo en ningún momento que iba a hacer lo que hizo. Con lo cual yo tengo muchas razones para explicar por qué no estoy de acuerdo. Y esto que hizo, no lo cuestioné yo, lo cuestionaron un montón de opinólogos, de los tantos que hablan durante todos los días, aparecieron todos cuestionando la misma acción. Algunos que son de mi partido, otros que no son de mi partido. Y todo el mundo dice lo mismo. No es la acción que tiene que dar él, tiene que ocuparse de otra cosa, lo mismo dije yo. Él tiene que ocuparse de otra cosa. ¿Por qué no se va? Y ahora le voy a contestar un pedacito como si fuese sido mi posición, que no fue mi vocación hablar de su renuncia, porque no le pediría la renuncia nunca a nadie que fue elegido por la voluntad popular. No se va porque si se va no existe más. Renuncia, pasa al costado. No se va porque si renuncia no existe más. Entonces necesita tener ese lugar para cuestionar o enfrentar a la presidenta, que es lo único que lo va a mantener vivo, porque donde se vaya no existe más. No existe más, no tenga ninguna duda. No Ahora, a ver, analicemos un poquito esto. ¿A qué atribuye el hecho de que el vicepresidente de la República gana prestigio y sube eventualmente las encuestas como un eventual candidato, en tanto y en cuanto enfrente a la presidenta? Algo pasa, evidentemente. No tengo por qué cuestionarlo eso. Yo lo que no haría es la conducta de él, por más que le dé ventaja, a mí las cosas que hago me tienen que hacer sentir bien a mí y sentir dentro del marco una conducta. Yo siento que tengo que tener una conducta en la vida y nunca me he apartado de esa conducta. A mí esa conducta que él tiene, a mí me avergüenzaría, no me daría satisfacción nunca, me sentiría mal. Yo creo que dentro de 40 años un día se van a encontrar en un patio de la escuela un pibe con el otro y uno le va a decir, ¿cuál fue tu primera pregunta de historia? La traición de Cobos. Si vos, esto va a ser así, la historia lo va a maltratar por el gesto que él tuvo. Entonces, que le vaya bien a las encuestas o que lo mejor es pelearse con el gobierno, es que sea una situación de él, que la aproveche si le sirve para algo. A mí me daría mucha vergüenza. Entonces digo lo que siento porque no abono eso, porque me parece que mucho lejos de abonar la figura de un hombre político, eso es vergonzante lo hecho. Me parece, ministro, que el gobierno, o usted o no sé quién, no son aún conscientes de lo que ocurre en la calle, porque aquella noche de la 125, si el vicepresidente votaba, o no sé qué, votaba a favor del gobierno al que se supone pertenece, y la Argentina podría entrar en un desastre. No. Quédese tranquilo que no hubiese entrado en ningún desastre. Hubiese dado mucho más ventaja a los pequeños productores que lo que le dio. Porque los que se beneficiaron esa noche no son los pequeños productores, se beneficiaron los grandes productores. Ese champán que descorcharon esa noche fue el más caro de la historia, el más caro de la historia, porque ahí hubo la mitad de los productores, o un poco más, la mitad de la producción, que debe ser el 20% de los productores, se llevaron 750 millones de dólares en el bolsillo, muchísima guita. Eso fue lo que produjo este voto no positivo. Yo no sé cuál es el beneficio, ¿a quién benefició? Si los pequeños productores no salían beneficiados absolutamente en nada. Ministro, ¿cómo imagina la Argentina después del 10 de diciembre? Porque bueno, de acá a diciembre ya está jugada, pero ciertamente después vendrá un parlamento adverso al gobierno, con mayoría hay que consensuar, hay que sentarse y consensuar. La política por lo que yo percibo, el diálogo político terminó. Al menos formalmente, ¿no es cierto? Fue una especie de show. Todo depende, no es verdad. Todo depende de qué es lo que se busque en eso. El diálogo político se convocó formalmente para hacer una modificación respecto de la ley electoral, para tratar de darle previsibilidad por un lado y fortalecimiento a la figura que fuera seleccionada como o elegida como candidato presidencial y después presidente de los argentinos. En el medio de esa discusión cada uno trajo su propuesta, que no fue tirada a la basura, que fue recogida, pero el objetivo fue otro, y no se detuvo en nada de lo que está haciendo. Randazzo sigue haciendo reuniones hasta con las organizaciones, todo lo comprometido se siguió haciendo, y no ha variado absolutamente nada. Ahora, si cada uno de esos quería sacar una discusión de
determinada y después poner su propio plazo, me parece que es ridículo. Así no se puede construir. Tenemos un problema severo para tratar de conciliar esa propuesta, porque cada uno quiere hacer las cosas como se le antoja, y eso es muy difícil. Aníbal, el término vetocracia, esto es, como definición de lo que viene, un parlamento que va a votar en contra del gobierno en algunos temas o tendrá sus leyes propias y el gobierno vetará todo, ¿no es cierto? Imagínense. El artículo 77 dice que el 78, que el Congreso sanciona y el presidente promulga. No, primero la analiza y después promulga. Con lo cual tiene la capacidad de analizarlo eso. Y el 83 define puntualmente aquellas que no tienen condiciones, las vetará parcial o totalmente por alguna razón elemental. Yo no conozco lo de vetocracia, ni lo escuché, siquiera lo escucho la primera vez de usted. Bueno. En este marco lo que uno dice es, las leyes se van a sancionar de la misma manera que se hicieron en este momento, y se tratará de conseguir consenso para poder llevar a la práctica. Tenemos que trabajar como trabajamos desde este momento para formar los consensos. Yo no le temo a eso. Ministro, después de... Usted sabe que Lula nunca tuvo mayoría en ninguna de las dos cámaras. Sí, bueno, pero convengamos en que Lula es Lula, ¿no? Sí, está bien. Bueno. Ministro, nunca tuvo mayoría en las dos cámaras. ¿Por qué no se puede trabajar? Después de estatizar el fútbol, ¿piensan estatizar algo más? El fútbol no se estatizó porque sí. El fútbol es un acuerdo entre el Estado y la AFA que no debiera costarle un solo centavo al gobierno. Al momento entiendo que son 600 millones por año. Sí, pero que no debiera costarle un solo centavo porque debiera generar los fondos suficientes por las distintas segmentos que generan dineros alrededor del producto fútbol, que tendrían que dar lo suficiente como para que no tuviera que poner un solo centavo el Estado. Ahora, ¿está el ministro del Estado para ocuparse de comprar y vender fútbol? El Estado tiene que revisar y resolver cosas cuando las cosas van a romperse definitivamente. Y una voluntariado social como el que es el fútbol alrededor, son 4.200 clubes con 200 ligas, no todo es Boca River, 4.200 clubes con 200 ligas, eso va a la muerte inexorable porque no tiene capacidad de desarrollo de ninguna característica. Y detrás de eso, del producto fútbol, hay una industria donde hay muchísima gente que trabaja, muchísima, no se imagina usted la cantidad de gente que trabaja. Sí, me imagino, y eso hay que resolverlo. Entonces, resolverlo en las condiciones en que estaba era morir. Porque vivían solamente de lo que se podía vender y cada vez menos, y cada vez era comerse más a la gallina de los huevos de oro. Una pasión popular que terminó siendo un fenomenal negocio y que se estaba muriendo inexorablemente. La AFA tomó la decisión que tomó, per se, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver en eso. Hubo una oportunidad de cerrar un acuerdo de las características que todo el mundo conoce porque es público el contrato, y nosotros estamos convencidos que hay elementos más que suficientes como para poder tener una conclusión que permita que el Estado no ponga un centavo. Estoy convencido que no se va a poner un centavo. Hay sospechas respecto de ideas o rumores que dan cuenta de eventuales futuras estatizaciones después de la de fútbol, por eso te esa. ¿Saben algo de eso? ¿De qué clase está diciendo? Me pregunto. Bueno, pero demos un ejemplo, como dice que hay sospecha, deme una. Yo le digo dónde lo leí, usted va a objetar lo que yo leí en un diario el domingo porque no sé qué cosa, así que no importa. Me hago cargo de la dígamelo. Total, se lo objeto igual y los televidentes se enteran de lo que te supone que puede ser estatizado. Un importantísimo periodista político el domingo escribió que el gobierno... necesidad de estatizar nada. Nada. ¿Qué estatizó hasta ahora el gobierno? Nada. No, cuéntemelo y vamos a analizar uno por uno. Y no, mire, estatizó aerolíneas, los fondos de pensión, el fútbol, el correo, se metió mano en cuanto negocio privado no hay, puso directores en las compañías privadas. ¿Qué quiere que le diga? Perdóneme, en las compañías privadas, si hay dinero del Estado, ¿usted quiere que no haya directores? No, bueno, hay que dejarle que los demás manejen lo que se le antoje. El ministro Amado Boudou me dijo, no, el Estado no va a poner ningún director en ninguna compañía privada. En las compañías que tienen que explotar, que exploten, entonces nosotros creemos que la solución es esa. No, yo no le pregunto. No, le estoy hablando del caso de Mazú, que es el único caso que ha tomado el Estado hasta este momento. ¿Aerolíneas que no lo tomó el Estado? Aerolíneas lo tomó porque es un problema estratégico. Hay lugares de este país que tiene 2.780.400 kilómetros cuadrados que son aerodependientes y que no viven como usted a 50 kilómetros, como yo a 18. Viven a muchos kilómetros que si no tuvieran una línea, como la mayoría de las líneas del mundo, la mayoría, salvo Air France, no sé cuál es la que gana, no conozco ninguna otra que no sea Air France, ninguna otra, Air
France KLM, las demás todas tienen subvenciones por parte del Estado, va a tener que ser el Estado el que se haga cargo de algo que se rompió cuando lo privatizaron. Lo rompieron y los argentinos necesitan de ese punto estratégico. Ahora, el Correo se debían millones y sin embargo hoy el Correo no pierde, gana plata. Dígame cuál otra quiere que analicemos. Thales Spectrum se privatizó, no pusieron un peso y hoy se gana plata. Yo le pregunté por el futuro, digamos. Y el futuro no tiene ninguna necesidad del Estado de hacer cosas de esta característica, pues las que tenía que hacer las hizo. Las que no tuvo más remedio que hacerse cargo, como un caso estratégico de la línea, la hizo. El caso de Masú, una empresa con 600 trabajadores, y a mí me duele en lo personal porque es mi distrito, en Quilmes, un impacto de perder 600 puestos de trabajo era muy grande. Esto sucedió en la Argentina muchísimos años, donde los jueces que entendían en los concursos o en las quiebras facilitaban a los trabajadores la posibilidad de que ellos siguieran adelante con la empresa para mantener la empresa en valor, y eso le permitiera el día de mañana realizarla, si no se podía resolver el concurso o la quiebra, pues, de manera tal de no perder el patrimonio. Usted dejara la empresa cerrada, las cañerías se tapan, las empresas, las maquinarias se corroen, se rompen, y lo que usted tiene en valor cada vez vale menos, con lo cual malo no tiene nada porque el Estado no puso un centavo ahí. Ministro, dos temas delicados. Primero, medicamentos truchos. Estamos observando una cosa hasta el momento que creo yo inédita en la Argentina, que es una combinación de medicamentos truchos. En el mundo el problema de medicamentos truchos. Bueno, pero la combinación argentina es diabólica. No, en el mundo hay el problema. Si me permite terminar la pregunta. Incluye asesinatos, dirigentes sindicales importantísimos, no una, sino 7 obras sociales sindicales importantes, según entendí hoy, derivaciones eventualmente en el ámbito de la política, porque el señor Capaccioli entiendo que recaudaba fondos para la campaña, y gente que recibía medicamentos truchos financiados por el salario manejado por los sindicatos. Es bueno, empecemos por el principio. Atómica, digamos, ¿no? Es un problema del mundo, el medicamento trucho, el medicamento alterador, el medicamento robado, del mundo es. La trazabilidad, que es lo que nosotros estamos trabajando para que el medicamento se pueda saber exactamente cómo nació y con dónde terminó, es la que impediría que esto sucediera. Y no son muchos los países que lo han logrado imponer hasta este momento. El Estado Nacional tiene un área específica, la primera que es el INAM, el Instituto Nacional de Medicamentos, que depende del ANMAT, que en definitiva es el que regula la vida del medicamento, son los que hicieron la denuncia. La denuncia no la hizo un tercero que se vio perjudicado, la hizo aquel que hizo las inspecciones preventivas para saber si hay medicamentos ilegítimos y los detectó, y cuando lo detectó lo denunció. Entonces lo denunció el Estado esto, no es que estamos discutiendo de un tema que apareció de la nada o de un señor despechado o de alguien que lo hizo siendo ministro Graciela Ocaña, el ANMAT, y se presentó a través de profesionales de primerísimo nivel que tiene la Autoridad de Medicamentos y Alimentos, y que es la denuncia que todos conocemos. Ahora, lo demás no me preocupa quién es el que está en el medio. La presidenta utilizó una gráfica que me pareció más contundente que ninguna y decía, vayamos hasta el hueso. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en esto, y con esto no estoy acusando a nadie porque no es mi labor. Cuando el juez me hizo conocer que había un oficio para retirarlo, hice retirar el mismo sábado, se trabajó el domingo con el análisis de todas las implicancias y las decisiones que había que tomar para garantizar que el acto administrativo que se llevara a la práctica no tuviera ningún tipo de complicaciones para poder hacerlo, y el lunes lo anunciamos a primera hora, la designación del interventor, y lo haremos las veces que sea necesario, con lo cual yo no me hago cargo tampoco de que las otras mutuales o asociaciones sindicales o obras sociales puedan tener complicaciones. Si las hubiera, que no tengo por qué hacer conjeturas, nos tendremos que hacer cargo de lo que tenemos que hacernos cargo, que es tomar decisiones administrativas conforme dice la ley 23660, que es la que regula la vida de las obras sociales, e intervenirlas e ir hasta el hueso, porque en estas cosas hay que resolverlas definitivamente, pero no nos olvidemos que la denuncia la hizo el Ministerio de Salud, no la hicieron otros, no es un hecho que aparece de la nada o de una generación espontánea, la hizo el ANMAT, el Ministerio de Salud. Ministro, anoche y hoy en la tarde cámaras de este canal mostraron con caras, cosa que no se ve habitualmente, a narcotraficantes bonaerenses, ¿no es cierto?, de droga. Y el canal esperaba que hoy hubiese algún procedimiento, no porque nosotros digamos la justicia, sino porque obviamente el canal tomó el trabajo de mostrar a la gente con quiénes, con qué cara, con qué ojos se compra y vende cocaína o cosas de droga en la provincia de Buenos Aires, y finalmente no pasó nada, ¿no es cierto? Cayó un policía, creo que sí.
¿Le importa a alguien el tema del narcotráfico en la provincia de Buenos Aires y en el país en general? Nosotros hicimos... ¿Vio el informe del canal? Sí, lo vi. Nuestra tarea es muy fuerte en este tema, porque siempre hemos dicho desde el primer momento que la lucha o es despiadada o no tiene solución, porque en definitiva todos estos tipos lo que hacen es traer mugre para que consuman nuestros pibes. La tarea que nosotros hemos desarrollado de investigar qué es el Paco, porque si usted no sabe lo que está persiguiendo es muy difícil que lo pueda atacar. En definitiva, todo el mundo suponía que el Paco era la consecuencia de los restos de la elaboración del clorhidrato de cocaína, y el Paco es otra cosa. El Paco es un alcaloide proveniente de la pasta base que está amalgamado con elementos, algunos medicinales, con lo cual ya estamos trabajando para regular su condición de precursor químico, de sustancia química de corte, como es el caso del bicarbonato o el caso de la cafeína, o lo que es peor en el caso de anfetaminas o el propio clorhidrato de cocaína, porque es mucho más redituable dividirlo para hacer el Paco que venderlo en sus condiciones de tal. Nuestra tarea ha dado resultados espectaculares. El comité que nos acompaña a nosotros nos ha dado elementos más que suficientes para que las fuerzas federales trabajen con absoluta pericia. En este caso, siendo provincia de Buenos Aires, que es una jurisdicción extraña a nosotros, sí nos correspondería a meternos en este tema. Y yo aspiro es que esta situación nos dé las posibilidades a nosotros, y la policía no ha reaccionado. No conozco cuál es el tema ni cuál es la instrucción de los fiscales. En el caso de la provincia tiene un régimen, un sistema acusatorio, con lo cual es el fiscal el que está investigando y no el juez. En este caso, a mí me gustaría saber qué fue lo que sucedió para ver exactamente cuáles son las instrucciones que le dio la fuerza de seguridad y por qué la fuerza de seguridad no actuó. No actúan per se, no basta un programa de televisión para que la policía vaya y accione. Hay un fiscal que tiene que dar las instrucciones para que proceda a las detenciones y a las acciones en consecuencia. Ojalá sean los propios magistrados provinciales que nos permitan a nosotros con la fuerza federal. El canal dio hasta nombres, ¿no? Nombres, apellidos, datos, sí, lo vi. espectacular. Pero vuelvo a insistir, si no hay una instrucción específica por parte del fiscal que está previniendo en la causa, no podrá actuar la fuerza de seguridad. Ministro, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Ya volvemos, no se vaya.